a todos, sean bienvenidos al primer episodio de Voces Perspectivo, el espacio para comunicarnos. Soy Carmen Cermeño y hoy en el marco del Día Nacional del Periodista no solo celebramos la pasión por contar historias, la pasión por la búsqueda de la verdad, sino que también alzamos la voz en la defensa de nuestra profesión. Ejercer el periodismo no es un acto improvisado, no es una simple habilidad, es una responsabilidad legal, ética y formativa que exige preparación, que exige un título académico y sobre todo conciencia del rol que jugamos como profesionales en la sociedad. Para hablar de esto nos acompañan dos periodistas de larga trayectoria, dos periodistas muy queridos por nosotros, que además tienen una activa participación en el Colegio Nacional de Periodistas. Ellos han vivido la evolución y los desafíos del ejercicio profesional. Hoy conversaremos sobre el intuxismo, hoy conversaremos sobre el incumplimiento de la ley y el movimiento que como gremio queremos decir con claridad que el periodismo se respeta. Para ser parte de esta conversación directa, de esta conversación reflexiva, nos acompaña Dinero Díaz Muñoz, no es familia de Jenny, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, egresado como licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica de Andrés Bello, es especialista en opinión pública y comunicación política, fue imagen y voz editorial de Radio Caracas Televisión, ancla del Observador y su inconfundible voz ha sido escuchada en Unión Radio, ha sido escuchada en Kisarillane, que venido Quinere. Y por este lado tenemos a Mercedes Carrillo Grau, nuestra querida Meche, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ha tenido experiencia como reportera para medios como El Clarín, Diario El Siglo. Ha sido jefa de prensa de la alcaldía del municipio de Santa Michelena, actualmente productora en Éxitos 93.1, Unión Radio Maracay. También ha ejercido la docencia con la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ha tenido reconocimientos como el Premio Regional de Periodismo Mención Docencia y la Orden Francisca Torres Ruiz por parte del Consejo Municipal de Santo Quixelé. Bienvenida, Mech. Gracias. Y para iniciar esta conversación, quisiera preguntarles, ¿cómo describen la situación actual del periodismo en Venezuela, en especial al intrusismo profesional que lamentablemente lo estamos viendo, no solamente en nuestra profesión, sino en otras carreras también? Bueno, yo por aquello de la cortesía femenina le doy la palabra a Mercedes y te doy las gracias a ti, Carmen, por esta invitación tan especial. Sí, creo que estamos haciendo periodismo un poco cuesta arriba porque tenemos, digamos, ese fenómeno de periodismo ciudadano ahora. Cualquiera tiene un teléfono celular, cualquiera hace o intenta hacer un buen reporte. Sin embargo, nosotros los que hemos estudiado esta carrera sabemos que no siempre la mejor noticia es la que se da primero, sino la que se sabe dar. Y es allí donde nosotros tenemos la misma visión de siempre, que es buscar la verdad, contrastar fuentes, investigar y presentar la noticia como debe ser. Además, con todo esto de periodismo alternativo, hay mucha gente ocupando espacios detrás de un micrófono, escribiendo, pero lo que no saben, y es el llamado que yo constantemente hago, sobre todo a los que estudian comunicación social, es que ser periodista no es escribir bien, ni tener una bonita voz, ni tener un espacio, ni montar un medio, no. Es un compromiso, es un servicio social, tienes que prepararte y si es lo que tú quieres hacer, simplemente busca una universidad, fórmate y entonces pon en práctica esas habilidades. Esa es la lucha, esa es la intención que siempre tenemos, que se comprenda que hay que profesionalizarse. Pero yo diría que una de las condiciones fundamentales del ser humano es poder pensar y además de poder pensar, administrar la curiosidad del que está frente a nosotros o cercano a nosotros para conocer qué es lo que estamos pensando. En el caso de las damas, generalmente cuando un hombre está en silencio, la dama le pregunta, ¿qué estás pensando? Y el hombre tiene una cajita en el cerebro que dice nada, porque el hombre tiene la capacidad de no pensar en nada en determinado momento, pero conocemos el pensamiento en la medida que es expresado ese pensamiento. Cuando tú dices las cosas, las dices porque o te conviene,
que se sepan, o le conviene a la otra persona conocer qué es lo que pasa. Y esa gran curiosidad ha creado el ambiente necesario para una comunicación artística, digo yo, que maneje la riqueza del vocabulario, que ayude a tomar decisiones a quien escucha la información o la opinión, o simplemente el diálogo conversacional entre dos personas o más, o un grupo. De ahí nace el ejercicio que, por supuesto, crece con la invención de los medios de comunicación, de querer decir lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Maracay, que se conozca en el Táchira, que se conozca en el Amazonas, que se conozca en Apure, que se conozca en Sucre. Y en esa medida los medios de comunicación necesitan profesionales formados en la academia, en la universidad, para que con ese insumo universitario y esos 5 años, ahora creo que van la carrera a 4 años, esté bien preparado psicológicamente desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de historia, de conocer causas, razones y por qué se deben decir las cosas. Hay evidentemente que desnudar esa verdad que esconde la noticia, porque es la verdad que nos interesa a todos como periodistas y que le interesa también a la audiencia. Y en esa medida crece el periodismo, porque todos somos curiosos de conocer qué es lo que de verdad pasa. Si hay una gran acera, vamos a suponer unos 50 metros de acera, y un pareón blanco, con un agujero en ese pareón blanco, y un letrero que diga no vea por aquí, o no mire por aquí, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar? Todo el mundo se va a parar a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, satisfacer la curiosidad humana, digamos, natural del individuo, es una de las razones de ser y de ejercer el periodismo. Es correcto. Me llamaba mucho la atención lo que tú decías, no, mira que se lo dices a tus alumnos. Yo siempre he pensado que todas las cosas no solamente requieren de vocación, sino que también tienes que tener talento, ¿no? Piense que escribir bien es un talento, incluso, bueno, verse bien en una cámara es un talento, pero siento que hay cosas que también están contigo, que es esta cuestión de la ética. ¿Creen que en el caso de lo que está pasando con el intrusismo también tiene que ver con formación de valores en el hogar? Porque, oye, para los que fuimos formados como en la vieja escuela, o sea, seríamos incapaz de ejercer una profesión sin el cumplimiento que requiere, porque es básicamente una estafa. O sea, cuando tú no estás graduado de periodista y quieres ejercer funciones de periodista, estás estafando a la gente. Cuando tú te gradúas pero no estás colegiado, también estás estafando a la gente. Entonces piensan que es una cuestión que también tienen que ver desde casa o que actualmente se han perdido valores. Yo diría que, yendo un poquito atrás en la historia, el grupo de hombres y mujeres que utilizaban sus conocimientos para dar una opinión en una columna, en un periódico, en aquella época la prensa era muy importante, había personas que compraban todos los periódicos para ver los diferentes enfoques de un determinado tema, para conocerlo en profundidad. Nace con aquella primera responsabilidad que tuvo Rómulo Betancourt como presidente de la Junta de Gobierno en 1948, 47, por ahí. En el 47 le piden a Betancourt, un grupo de personas que escribían en el periódico, la creación de una escuela de comunicación social. Claro, se llama ahora comunicación social. En aquel momento se llamaba periodismo, y esa escuela de periodismo, mediante un decreto del presidente de la Junta de Gobierno de turno, en aquella época, la firma Betancourt y se crea la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, con un conocimiento importantísimo de la preparación que tiene que tener el comunicador social. Y esa preparación que pasa por la academia, como dije anteriormente, te lleva a evitar que cualquiera que utilice un medio de comunicación de manera irresponsable pueda confundir a la opinión, pueda confundir a la audiencia y crear prácticamente un caos. Ahí nosotros tenemos una frase que hemos acuñado en el Colegio de Periodistas, que dice: influencer no es periodista, ni productor nacional independiente es periodista, a menos que el periodista haya solicitado el PNI para ejercer, pero la palabra lo dice, productor
que el productor tiene una responsabilidad importantísima sin duda, el comunicador social tiene una responsabilidad importantísima sin duda, y también quien ejerce la locución ante un micrófono tiene una gravísima responsabilidad de un trípode del cual tenemos que todos estar, digamos, apoyándonos, que es informar, entretener y educar. Informar entreteniendo y educando, educando, entreteniendo, informando, y entreteniendo, informando y educando. Es decir, ese trípode tiene que estar metido en el alma y el corazón del comunicador, primero para que el programa no sea aburrido, para que demuestre conocimiento y para que toda la audiencia heterogénea en su conjunto pueda tomar de allí lo que considere necesario para su existencia y para compartir y para analizar. Entonces, es importantísima la comunicación, porque es la manera de respetar la intelectualidad entre los seres humanos. Correcto. Y además, Carmen, fíjate, para todos los gremios, pues la ética es importante, pero en el caso del comunicador social, bueno, yo recuerdo mucho una parte de nuestro código de ética que dice que la verdad es nuestra norma irrenunciable, que nos habla de nosotros como, o sea, como servidores públicos, ¿no? Entonces eso no lo hace cualquiera. No lo puedes hacer si no tienes la formación. Y si no tienes la formación ética, que te la da, entre otras cosas, la universidad, porque el pensum de las universidades te incluye deontología, te incluye ética y legislación de medios, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a usurpar esas funciones del comunicador social sin preparación, cometes errores, omites hechos, te parcializas, de repente ni siquiera tienes buena dicción, o sea, no estás preparado. Entonces eso es algo que también es importante considerar. Okay. Hemos hablado de la academia, hemos hablado de la casa, del hogar, pero hablemos de la ley. O sea, consideran, hay una ley, también social periodismo, acabas de nombrar el código de ética, que es bastante clara. No hay espacio como para interpretaciones. Entonces consideran que, o sea, ¿por qué está pasando? ¿Hay algún vacío en esa ley? ¿Algo está pasando en la sociedad que eso no se está cumpliendo como debería ser? Yo tengo años haciéndome esa pregunta, yo creo que desde que egresé, porque me llama la atención que, por ejemplo, los abogados, los contadores, los ingenieros, todos están colegiados, tienen su número, o sea, es un requisito fundamental para que ellos ejerzan. Y por ende siempre acuden a su colegio, cumplen todo. En el caso de los periodistas, no. En principio, hace años, cuando yo egresé, yo decía, qué extraño que no te lo exija el medio donde tú estás trabajando, así como se lo exigen a otros profesionales. Contratan porque, bueno, si ya se graduó, listo. A veces ni siquiera el título está registrado y los comunicadores, pues nada más como que tuvieron su acto de grado y ya se les da espacio en medios de comunicación importantes. Entonces, no sé de qué manera la legislación, si hubiese oportunidad de modificarla, marcar un precedente en ese sentido, o sea, un compromiso del medio para poder permitirle al comunicador trabajar allí. Bueno, hay una máxima en derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. En el año 72 se legisla acerca del ejercicio profesional del comunicador, del periodista, y esa misma ley del 72 crea una organización gremial que se llama Colegio Nacional de Periodistas, cuya estructura es una organización paraestatal sin fines de lucro y con patrimonio propio. Son 26 seccionales en todo el país, donde cada una de las seccionales representa a los agremiados de ese estado y tiene su junta directiva con su secretaria general o su secretario general y el grupo de periodistas que integran esa junta directiva. En nuestro caso tenemos una junta directiva nacional y la estructura, digamos, jurídica del colegio en el orden de prioridades de mando o de dirección está establecida primero por la Convención Nacional, que es la máxima autoridad, luego la Junta Directiva Nacional del Colegio de Periodistas y el grupo de secretarios reunidos en un determinado momento para tomar decisiones adecuadas en el desarrollo
de la política gremial del colegio que llamamos los secretariados, que deben reunirse una vez al año. De ahí se sacan las consecuencias de lo que debe hacer cada seccional. Hay una línea central, es como si hubiese una cabeza que es, digamos, la dirección nacional del Colegio de Periodistas, como la presidencia y la Junta Directiva Nacional, y 26 tentáculos, cada uno dependiendo de esa línea central que marca la dirección central del Colegio de Periodistas. Ahora, la ley es muy clara. La ley establece en su artículo 1 que reconoce los títulos egresados de la academia como licenciado en periodismo, licenciado en comunicación social o título similar. Pero el artículo 2 establece que para ejercer la profesión de periodista, de comunicador, es necesario estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Es ley. Entonces, la ignorancia de la ley, repito, no exime de su cumplimiento, y tenemos a veces un vacío en las aulas de las escuelas de comunicación social porque se habla muy poco de la ley de ejercicio del periodismo. Claro, es variopinto el grupo de profesores en una academia, en este caso en la escuela de comunicación social, donde hay diferentes materias que dan especialistas en esa materia que no necesariamente son periodistas. Y hay muchos directores de emisoras de radio que tampoco son periodistas, o de plantas de televisión, o inclusive de portales informativos. Entonces, ¿qué está haciendo el Colegio Nacional de Periodistas? Solicitándole a esas organizaciones, como tú lo decías, Mercedes, que exijan un título académico que además es una garantía para el gremio y es una garantía para el comunicador, porque al Colegio de Periodistas otorgar un carnet de agremiado, está reconociendo el título, está reconociendo los valores profesionales de ese ciudadano o ciudadana y está dándole legitimidad de ejercicio. Por lo tanto, a la hora de cualquier inconveniente, pues el colegio inmediatamente actúa a través de su consultoría jurídica y podemos buscar la manera de defender. De manera que no se sientan agredidos cuando se les pide que se colegien. Es para protección de ustedes y beneficio de ustedes. En la medida en que eso se vaya logrando, vamos a dejar de tener entrevistadores que son ingenieros, psicólogos o que son médicos, etcétera, que tienen derecho a conversar, que tienen derecho a la libertad de expresión porque lo garantiza la Constitución. Pero vivir del ejercicio periodístico está penado en la ley como ejercicio ilegal. Y la sanción que establece la ley de oficio es de 3 a 6 meses de cárcel. Así de sencillo. Es importante, Carmen y Tinedo, exaltar el trabajo que está haciendo el CNP, por lo menos aquí en Aragua. Yo lo he visto. Estuve en Santos Michelena como jefe de prensa y recuerdo que el director no era comunicador social y le llegó su comunicado del colegio. Mire, señor, usted no está... Me sorprendió muchísimo. Fue la primera vez. Pero a partir de allí he visto el trabajo, se ha realizado de manera constante y desde hace como 3 años estuve trabajando también en la parte académica de la Universidad Bicentenaria y se estableció una alianza hermosa que yo creo que le puso fin al dolor de cabeza que yo tenía, y es que a todos los egresados se les hace un operativo especial para colegiarse, se les da una charla, se les explica qué es el colegio, se les habla de ética y pues bueno, al principio empezó todo un poco tímido, algunos sí, algunos no, pero ya, no sé, hay como un cambio de mentalidad. Ya los muchachos cuando están saliendo están esperando que el CNP Aragua vaya a la universidad, les haga el operativo, eso es hermoso, es bonito, es lo que debió pasar hace mucho tiempo y bueno, está ocurriendo ahora. Creo que es una buena noticia. Sí, la seccional Aragua es una de las seccionales más activas que tenemos en el colegio. Hay otras también, hay unas que tienen más dificultades que otras, etcétera. Y aquí tienen la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la cual han egresado unos muy buenos comunicadores, inclusive desde el punto de vista de los pasantes. También habría que tocar este punto de los pasantes, porque muchas veces le dan la oportunidad al pasante de trabajar, pero no recibe ni transporte ni alimentación. Evidentemente no recibe un sueldo porque tiene que cumplir con esa parte de estudiante, cumplir con su pasantía, la parte académica, la pasantía.
Pero sería muy bueno que nosotros lucháramos para que el joven reciba por lo menos un emolumento por el transporte y que tenga la alimentación allí por parte de la empresa de comunicación. Estamos dándole al colegio, en esta administración que nos ha tocado a nosotros presidir, la jerarquía y el lugar que debe tener en la sociedad un comunicador social. Porque son dos vocablos muy importantes, comunicador y social. Como tú lo decías, somos servidores públicos, pero buscamos la verdad que esconde esa noticia. Dicen muchos que se persigue la objetividad, pero la objetividad en periodismo no existe realmente, o no debe existir. Porque pongo este ejemplo muy sencillo. Si hay un choque de automóviles, desde el ángulo en que se ponga el camarógrafo a hacer la toma o la fotografía, está marcando una opinión gráfica, aunque no lo esté diciendo. ¿Qué sería lo ideal? Una toma cenital donde tuvieses todo alrededor y que el espectador se diese cuenta cuál pudo haber sido la causa del accidente, sin que le diga, este carro se comió la luz, ni mucho menos, o se pasó un pase de cebra, etcétera, de peatones. Entonces buscar la manera de informar, despojándose de esa posición particular de análisis que todo ser humano tiene y particularmente el periodista tiene, entregar la información lo más limpia posible para que esa verdad aflore en el espectador, o en el televidente o en el oyente, y éste en consecuencia tome decisiones con su libre albedrío. Por eso digo que el periodismo no es para imponer cosas. El periodismo es para enseñar a pensar y razonar al ciudadano que entienda cuál es su posición como individuo en el planeta, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social, de respeto, de moral, de formación en el hogar, de educación de los hijos, de respetar las normas de tránsito o de convivencia. Había una materia que yo veía en el colegio cuando yo estudiaba primer año de bachillerato, se llamaba Formación Social, Moral y Cívica. Hemos perdido mucha moral y cívica. Si el ejercicio de ciudadanía es una responsabilidad nuestra. Tenemos que ayudar a la gente a que salude, a que se dé un asiento, aunque hay muchas feministas por allí que quieren igualarse con uno, pero no importa. La cortesía masculina tiene que estar por encima de todo eso. Si tienes que ceder un asiento en un autobús, cédelo. Porque la dama tiene derechos, digamos, por el solo hecho de albergar un vientre que puede en futuro albergar una vida, o ya lo ha albergado, tiene derecho a ciertos privilegios. No estoy con que la mujer defienda sus derechos, estoy a favor de eso, pero sí estoy también en que el hombre no debe olvidarse de lo hermoso y precioso que es ese ser humano que Dios nos puso como compañera, en algunos casos, otras veces en críticas muy fuertes, que nos exigen mucho, pero que no podemos olvidar que somos seres gregarios y que entre todos tenemos que ayudarlo. Y el periodismo debe ir por ahí, debe ir por ahí. No estoy diciendo que sea la línea que sigan muchos, pero debe ir por ahí de la convivencia humana fundamental, del respeto al pensamiento distinto al tuyo y de que tú defiendas ese pensamiento para que lo pueda expresar. Así es, de allí la frase que nos gusta tanto todos de para ser periodista hay que ser buena persona. ¿Sí? Eso dijo Kapuscinski. Kapuscinski dijo que un periodista es una buena persona. Exactamente. Y estoy de acuerdo con eso. Tineo, tú hablabas de garantías, ¿no? De que un título, una preparación, de estar colegiado debería darte unas garantías para ejercer la profesión correctamente. ¿Qué pasa cuando no existen esas garantías? O sea, vivimos en un país, vivimos en un mundo extremadamente acontecido. Todas las semanas pasa algo diferente en varios ámbitos. Lo hemos tomado en broma los grupos de WhatsApp, los grupos de las tías, pero es que es algo realmente serio, porque cuando se habla de intrusismo por lo menos en la parte de salud, si tú le preguntas a cualquiera no se dejaría atender por alguien que no fuera un médico. Te lo dicen pero dices, pero ¿por qué entonces sí te dejaría informar por alguien que no es periodista? O sea, qué peligroso
que alguien maneje una información de manera inadecuada, de manera irresponsable. O sea, yo pienso que eso es igual de grave a que pase intrusismo en otros aspectos. No sé si a ustedes les ha tocado vivir de cerca situaciones así. Y por supuesto, En su siempre. círculo, en que vean a alguien que no es periodista queriendo ejercer su función y que además haciéndolo humano. Bueno, ya que al no ser periodista ya. Eso yo creo que es parte del día a día, ya en realidad a mí no me sorprende. Por eso la lucha, por eso el consejo de que la gente estudie. Sí, o sea, es algo que nosotros de repente está normado, está en la ley, pero hace falta la garantía de que se cumpla, porque es que no, definitivamente no se está cumpliendo. Hoy menos que antes, pues, o sea. Creo que el tema de los celulares, el periodismo ciudadano y ese permiso que le ha dado el gobierno de Venezuela a la gente para que tenga medios improvisados, todo eso es algo que no hemos podido controlar. Pero bueno, estamos en la lucha, estamos ya. Yo, por ejemplo, a mi familia, a las personas que trabajan conmigo, les tengo esa campaña. No, eso no es cierto. O sea, porque ya tú apenas ves la estructura del mensaje, ya tú sabes que no es cierto, esa cadena no es real. Busca la fuente, ¿sabes? Siempre es el consejo de quién te lo mandó. Revisa los medios de comunicación oficiales. Busca ver si fue un periodista. Esos son los consejos que uno le da a la gente y bueno, uno va educando. Uno va educando. Hay dos cosas que agregar ahí a lo que tú has dicho que es muy importante. Primero, lo que yo le digo a todos, y aprovecho este medio para comunicarlo también, duden de todo lo que le informen que no tenga el nombre de un periodista como respaldo. ¿Por qué lo digo? La marca, tu nombre es tu marca personal. Y está tu ética y está tu formación profesional de la academia como comunicador social. Si tú vas a un automercado y compras una pasta de dientes cuya caja habla de ciertas bondades y cuando la usas no te cumple con esas bondades, ¿qué es lo primero que hace uno? Desechar el producto y no volver a comprarlo. Y contarle a la gente, este producto, mira, me causó este malestar, me hizo sangrar las encías, etc. Eso lo pongo como un ejemplo. Cuando un periodista o cuando alguien dice algo que no es cierto, evidentemente en ese instante pierde la credibilidad. Y perder la credibilidad, recuperarla es muy difícil. Muy, muy difícil. Y hay personas que mienten alegremente en diferentes posiciones de responsabilidad en el país y siguen mintiendo creyendo que la gente está confiando en lo que están diciendo. Ya perdieron la credibilidad, no importa ni que rece el Padre Nuestro, de rodillas te lo van a creer. Entonces, duden, queridos amigos, de toda información que no sea posible de verificar, como lo decía Mercedes. Toda información que tenga una tendencia determinada, duden de esa información. Y no es de que está rebotado, así como me lo pasaron, te lo paso, no. Desechen esa información hasta que ustedes puedan comprobar con una fuente seria, cierta, un periodista serio que le diga es cierto o eso es falso. Si es falso, queridos amigos, no lo reboten. Rebotarlo es repetirlo, regarlo por todas partes, aunque a ustedes les encante lo que se esté diciendo ahí. Pero si es mentira, es contra el periodismo, es contra usted mismo, es contra la sociedad. Crea conflictos, crea caos, porque una información equivocada crea caos. Esta es la lucha que tenemos en el Colegio Nacional de Periodistas y que tenemos los periodistas profesionales que queremos ser respetados en nuestra integridad y en nuestro ejercicio profesional. Y es necesario que ustedes como sociedad nos ayuden a combatir esta serie de distorsiones, porque inclusive hasta le hemos puesto el término inteligente a un aparato electrónico, siendo que los inteligentes somos nosotros. Ahora hay una fulana cosa con la inteligencia artificial, que es tan falsa que le tenemos que decir que es inteligencia artificial,
Pasó como con la energía nuclear. Se descubrió la fisión del átomo y todo lo demás en beneficio de la salud en la medicina. Pero alguien la utilizó como una bomba atómica y acabó con una gran cantidad de personas. Puede suceder lo mismo, Dios nos libre, con la inteligencia artificial. Mal usada por mentes criminales, mentes malucas, puede crear un gran problema en la sociedad. Ujú. Y con respecto a lo que decías, Tinedo y Meche, el silencio a veces también es responsabilidad, porque la gente espera que tú tengas información de absolutamente todo o simplemente le tengas una respuesta por esa misma ansiedad que generan las informaciones y forma parte de tu ética, no solo como profesional, sino como ser humano, decir, mira, no tengo la certeza de que esto sea así, no tengo la certeza de que esta persona lo dijo, o sea, no tengo por qué no. A veces si tú no tienes la respuesta, lo más responsable es decir, mira, yo no te puedo confirmar eso. ¿De dónde la estás sacando? Mira, ese medio tiene o esta persona tiene una reputación un poquito comprometida, no te confíes. Eso es Correcto. importante también. Yo creo que siempre que tú consultes con un comunicador social, con alguien formado, te va a dar ese tipo de respuesta. Ahora, si tú estás atento a lo que dice de repente un influencer, sin desmeritar, ya ahí es distinta la reacción. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que es la lucha, es lo que venimos tratando de que la gente comprenda. Sería ideal que las notas informativas se firmaran con el nombre del periodista y con su número de agremiado. Eso sería ideal. No es una obligación que el colegio exige, ni mucho menos, pero sí sería interesante porque el colegio tiene un código de ética y además tenemos un tribunal disciplinario, que no es un tribunal de inquisición, es un tribunal de conciliación, pero busca llamar la atención de cualquiera que se desvió por X razón y entonces lo llamamos otra vez, mira, esto no es ético, exacto, hay que corregirlo, el derecho a la réplica, hay que darlo y hay que reconocer que uno se equivocó, porque no hay nada más noble en el ser humano y hable de una inteligencia superior como reconocer que uno se equivoca. No somos, aunque somos seres perfectos, yo creo que somos seres perfectos, nuestro intelecto puede cometer pequeñas torpezas y tenemos que tener el coraje de aceptar que nos equivocamos. Así es. Con respecto a esa recomendación que usted da sobre colocar el número de CNP en las notas y todo, me hizo recordar una propuesta de una colega aragüeña, ella se llama Andrea Rocha, hace un par de años. Ella intentó hacer una campaña donde nosotros, incluso en nuestros perfiles, colocáramos, ejemplo, Mercedes Carrillo, CNP número, para que la gente identifique quiénes realmente son periodistas formados, colegiados, ¿sí? Y sea también una forma de ellos estar tranquilos, pues consultarnos como fuente recurrente. Y también nos ayudaría mucho a evitar la injerencia de la cual tú hablabas de personas que no son periodistas. Por ejemplo, este programa que estamos haciendo hoy lo está dirigiendo Carmen y Carmen está gremiada con el número tal. Y aquí estamos invitados, Mercedes y Tinedo, con el número tal. Entonces, es confiable lo que digamos aquí porque estamos sujetos a la ley, a la Constitución de la República, al Código de Ética y tenemos en nuestra profesión una gravísima responsabilidad de informar veraz y oportunamente. Esas dos palabras, veraz y oportunamente, nos obliga a ser exigentes en una entrevista, en la búsqueda de una información y en la puesta en escena de esa información, buscando que esa verdad que la noticia guarda sea conocida. En el caso de los jóvenes, Mercedes, tú como docente, Tineo, desde el punto de vista gremial, o sea, qué se le recomienda a un joven? Porque ya de por sí es una lucha, es muy triste decirlo, pero es así, ya de por sí es una lucha que un joven estudie, que se quiera formar académicamente en cualquier cosa, por diferentes situaciones. Pero no solamente está el que se forma académicamente, sino además el que, el que cumpla con todos los requisitos que pide, que pide la ley. En el caso de tus alumnos, ¿cómo tú abordas eso desde tu salón de clase?
Pero ¿cómo abordó el tema de que ellos... De que vale la pena no solamente estudiar periodismo, sino además cumplirlo, porque es que los jóvenes están tan bombardeados con todo este tema de las redes sociales, influencers, creadores de contenido, o sea, ¿cómo hacerles ver? Mira, por allí no es, o sea, lo correcto es esto. Sí, y no te creas, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo estudié, una de las cosas graciosas en todas las secciones era que, bueno, sí, queríamos ser periodistas, pero siempre habían una o dos muchachas que decían que ellas estaban estudiando comunicación social porque querían ser modelos, actriz, y uno siempre las veía así como que, ay, bueno. Ahora me pasa mucho que dicen, no, estoy estudiando comunicación social porque quiero hacer marketing digital, porque quiero hacer cine, porque quiero producir eventos. Y eso, pues, evidentemente a mí me hace ruido porque la columna vertebral de la carrera es el periodismo. Entonces, afortunadamente tenemos 4 años para hacérselos entender. ¿Qué es lo bueno? Que ya uno los recibe en el aula. Ya no tengo que convencerte de estudiar, ya ellos están decididos. Entonces hay que sembrarle, como digo yo siempre digo, estoy sembrando periodismo en las aulas de clase. Ponerle esa semillita a ellos de que entiendan la responsabilidad de ese título que van a recibir, independientemente de que la comunicación social sea tan amplia, porque ya únicamente no es exclusiva para el periodismo. Bueno, comunicador social que se respete tiene que tener ese sentido de pertenencia hacia el periodismo como servicio social, ¿sí? En algún momento, siempre les digo, les va a tocar. Y uno se encuentra, pues, la evolución de los muchachos. De repente los consigo en segundo trimestre y ya cuando están en el octavo son otros. Y son personas que ya están sensibilizadas, que tienen otro criterio, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante es que lleguen a las aulas y ya después ahí los profesores nos encargamos. Yo diría que hay que estudiar todo el tiempo. La universidad te forma en algunas áreas, pero la carpintería del periodismo se hace formándose cada día. Yo recuerdo cuando dije que quería ser locutor, porque primero fui locutor y después comencé a estudiar periodismo en el año 64 por ahí, cuando abrieron la escuela de periodismo de la Católica. Después tuve que dejar la carrera, me casé, etcétera, y la retomé años después. La carpintería y la formación, cuando dije que quería hacer eso, mi padre, que en gloria esté, me dijo, bueno, ahí tienes la biblioteca, tienes historia de Venezuela, historia de la iglesia, tienes las enciclopedias, tienes la historia de los artistas venezolanos, pintores, escultores, etcétera. Léete todos los días una página de un libro que tú escojas para que enriquezcas tus conocimientos y tengas una riqueza de vocabulario para poder expresarte con propiedad. Porque si eres periodista y no sabes expresarte, nadie creerá lo que tú estés escribiendo o estés leyendo. No me dijo, no te metas en eso, pero era lo que me gustaba. Me dijo, fórmate para que trates de ser el mejor en tu área, en lo que escojas ser. Yo les recomiendo eso a los muchachos. No se conformen con salir con un certificado, con un título de licenciado en comunicación social. Exíjanse cada día un conocimiento nuevo en el área que quieran, en el área de deporte, de música, de arte, de política, de economía. Fórmense cada día desde el punto de vista del derecho. La mayoría de las personas que logran coronar y comprender la situación en la cual viven son aquellos que se preparan cada día en diferentes áreas. Si vas a hablar de estadística, tienes que conocer qué es lo que es una muestra, tienes que conocer cómo se analiza una curva, tienes que saber cómo es una muestra de campo, tienes que saber a qué tipo de persona vas a entrevistar para sacar una muestra que te permita a ti evaluar las consecuencias, la utilidad o el perfil de alguna persona que vaya a consumir un determinado producto o simplemente que vaya a participar de una organización social. Tienes que prepararte. Entonces, enamórense del estudio, de la lectura y de oír todo. Yo recuerdo que una vez, echándole broma a mi padre, le dije, bueno, voy a tener que leer los avisos clasificados. Me dijo, sí, léelos también.
porque ahí hay palabras en otros idiomas que tú vas a tener que saber pronunciar correctamente. Y los obituarios, léelos también, porque hay nombres de personas y apellidos de personas en diferentes idiomas que tú tienes que saber cómo se pronuncia, para que confíen en ti cuando te escuchen. Bueno, dicen que el conocimiento, bueno, dicen no, es así, el conocimiento es poder. No te lo roben un atraco. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación, que bueno, más que una conversación ha sido un acto de reafirmación profesional. Creo que nos quedó más que claro que el periodismo no solo se queda en la vocación, sino que también es un compromiso, es un servicio que uno asume con la sociedad. Estamos en tiempos donde muchos quieren el micrófono, pero nadie quiere la responsabilidad de lo que expresa en ese micrófono. Así que bueno, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestros colegas, sigan formándose, trabajando con ética y defendiendo esta noble profesión. Y que cada palabra que publiquemos, que digamos, sea una forma de honrarla. Gracias, Carmen. Una última cosa. La libertad de expresión tiene sus límites. Importante. Es importante. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un país que se define como democrático, con libertad de expresión. Ahí el problema es el tema de las garantías, ¿no? Que tenemos, pero se hace lo que se puede. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. Nuevamente, gracias por vernos, por escucharnos. Gracias. Y gracias a ustedes y siempre orgullosos de ser periodistas. Un gusto estar con Carmen y Mercedes.